Mis queridos amigos, habla con ustedes su doctor Maximiliano Moreno, un médico rural que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy les hablaré a ustedes sobre el transporte y la salud rural, ya que tenemos un gran problema con el transporte y que tenemos la subida de los precios de los combustibles. Esto a su vez genera un gran conflicto social dentro de los campos. Y para entender cuál es la relación entre transporte y salud, les enseñaremos o les describiremos lo que es y lo que significa el transporte en los campos, la salud y en sí. El transporte es valioso porque permite, primero, poner al alcance de las ciudades aquello que hay en los campos. Es decir, reduce el tiempo y el espacio entre el mercado y el lugar de origen de los productos. Por eso el transporte da valor a todo, simplemente porque controla la relación tiempo y espacio. Cuando se sube y se altera el valor del transporte, se altera la relación tiempo y espacio. Y el transporte depende no solamente del vehículo, del combustible, sino también depende de las vías. Si las vías son vías aéreas, o vías terrestres, o vías marítimas. Si son vías terrestres, si son vías asfaltadas o no son vías asfaltadas. O si son rieles, si son vías aéreas, si son avionetas, aviones, helicópteros, y si son vías navales, si son barcos, si son lanchas, si son naves ligeras. Todo eso da un valor a todos los productos que llegan a los mercados y a las ciudades, y a su vez también significa que los productos de las ciudades van al campo. Y esta relación hace que afecte fundamentalmente a la salud. La vida humana en los campos es una vida expuesta no solamente a los elementos naturales como por ejemplo la lluvia, el sol, el agua, las especies, las pestes, sino que en sí los seres humanos entre sí también están expuestos. Es por eso que en las zonas como la Amazonía hubieron grandes conflictos entre indígenas y las nacionalidades terminaron matándose, y hasta el día de hoy tenemos comunidades indígenas no contactadas como los Taromenani, que son un peligro para las comunidades indígenas que ya han sido contactadas. Por otro lado, tenemos también lo que significa el campo. El campo en sí significa vida. A diferencia de la ciudad, que básicamente significa vida humana, el campo significa vida en todos los aspectos. Y de esa vida se pueden obtener alimentos. Y también el campo significa minerales, algo que no tiene la ciudad. La ciudad se provee de minerales del campo, desde piedras, arena, todo. Y es la naturaleza la que determina en sí la vida en el campo, y por eso la salud en el campo depende mucho de la naturaleza. Por el contrario, la ciudad es la casa, el elemento fundamental de la ciudad. La casa, a su vez, se forman poblados, se forman urbanizaciones, se forman ciudades, y las ciudades dependen justamente de el desarrollo de la infraestructura, agua, luz, canalización, centros de estudio, transporte, oficinas administrativas, cementerios, todo. Y esto genera que las ciudades valen por la riqueza humana, a diferencia de los campos que valen básicamente por la riqueza natural. Entonces, si en ese campo hay abundante pesca, pues vale una fortuna. Si hay abundantes frutas, no se diga. Si hay abundantes animales, también.
En cambio, la ciudad vale más fundamentalmente por la riqueza humana. Y la riqueza humana es si tienes gente estudiada en la universidad, hecha su maestría, hecha su PhD, si tienes gente con capacidades artesanales, con habilidades, con capacidades artísticas, con creatividad, con ingenio, con imaginación, con todo aquello que el ser humano puede tener en su cerebro y en su cuerpo. Es eso lo que le da el valor a la ciudad. Asimismo, la salud en la ciudad está mucho más en dependencia de otro ser humano y de inventos, máquinas, aparatos, que la salud en el campo. En el campo la salud está en relación con los cambios climáticos, con la disponibilidad de alimentos, con la disponibilidad del agua, con la disponibilidad de plantas medicinales, con la disponibilidad de servicios médicos, de curanderos, de chamanes, de parteras, con la disponibilidad del transporte para llegar urgentemente cuando estás enfermo a la ciudad. Yo personalmente tuve que vivir el drama del transporte cuando abriendo una ruta para por el Morón al río Amazonas para voluntarios extranjeros que estaban vinculados a la fundación que yo tengo y con la cual hacíamos trabajos de promoción del turismo ecológico cultural y del turismo de salud. Nosotros tuvimos que llegar al río Morona y tuve un accidente, una costilla me perforó el vaso y si no es por las avionetas del Servicio Aéreo Misional Salesiano, hubiera muerto en ese lugar. Entonces, el transporte ha sido parte fundamental de la salud. En la época de Rafael Correa, se creó un sistema de ambulancias nacional para llevar a la gente desde los campos hacia las ciudades y desde las mismas ciudades, desde los barrios periféricos a los centros de atención médica. Y se creó un sistema unificado de atención, no solamente del servicio médico, sino también del servicio de policía y de ambulancias y todo, porque una de las causas más importantes ahora que afectan la salud urbana es la violencia. Entonces los accidentes, también otro problema de la salud, porque el cambio en la movilización humana, especialmente en los campos, ha producido que los accidentes de tránsito se conviertan en una de las principales causas de enfermedad y muerte, de mutilación, de prostración y muerte. Entonces, tenemos que el transporte ha sido vital para los campesinos y es un elemento que determina la salud y la atención oportuna. Hoy que tenemos el internet y que tenemos como la posibilidad de hacer telemedicina, de consultar desde los consultorios médicos a la facultad de medicina, al profesor de medicina, a los centros de diagnóstico y tratamiento, a los hospitales, hacer intercambio de información en tiempo real. Hay una gran modificación entre el servicio médico actual en el área rural con el servicio médico que había en el tiempo pasado. A mí me tocó correr con camillas por la playa durante el invierno de 1982, llevando a los picados de culebra, de serpientes que bajaban con las correntadas y que teníamos que correr porque no teníamos el suelo antiofídico y teníamos que correr al hospital y tratar de salvar el tiempo, porque el tiempo era el peor enemigo, la vida humana de aquellas personas. No solamente era el tiempo, también eran las dificultades. Había que cruzar acantilados, el mar estaba creciendo, teníamos que cruzar con el agua al cuello. Eran realmente situaciones críticas que te hacen ver que el transporte es asunto de vida o muerte en el campo, quizás mucho menos importante que en la ciudad. Hoy que se han subido las tarifas de los combustibles y que el transporte se ha vuelto más costoso, esta es la razón para que los campesinos se levanten y pretendan tomarse las ciudades y la capital para presionar al gobierno porque no se les suba el costo de los combustibles, porque sus productos y su propia vida se encuentran
en graves dificultades si es que sube el precio del transporte. Esta relación de tiempo y espacio, de tiempo y distancia, se pone más complicada solamente porque existe un elemento adicional al de la tecnología, al del vehículo, al de la nave, la lancha, el avión, el helicóptero, el costo del combustible. Increíblemente, ese era el clavo que podía hacer perder la guerra. Dicen que un general perdió la guerra porque cuando dio la orden para que pedir refuerzos, el jinete que montaba el caballo perdió la herradura y perdió la guerra. ¿Y por qué perdió la herradura? Porque le faltó un clavo. El clavo hizo perder la herradura hizo perder la guerra. Son los detalles, y la gasolina es un detalle, el diésel es un detalle que puede hacer perder la estabilidad de un gobierno. Muchas gracias.